Bueno, pues continuamos con la jornada en la mañana, con la segunda ponencia, contra un enemigo mortal, la medicina en el señorío de Osuna, a cargo de Francisco Ledesma Gámez. Antes, cuando presentaba a José María, comentaba lo complicado que iba a ser esa presentación, bueno, por la cercanía, ese tipo de cosas. Bueno, pues más complicado es todavía aquí presentar a mi amigo Paco, por la cercanía, por la amistad, amigo de hace muchos años, no decimos cuántos, ¿no? Mejor que no. Amigo de hace muchos años, colega de profesión, él es bibliotecario, archivero bibliotecario, ese híbrido profesional, ya que ya está, ¿no? Que ya no se da tanto en la provincia, pero que todavía en Osuna se da. Y por otro lado, lo comentaba antes aquí en Petit Comité, Paco para todos nosotros es un maestro con letras grandes. Él tiene el pelo cano porque, bueno, ha trabajado mucho y sabe mucho. Yo tengo también el pelo cano, pero yo no llego a la altura de Paco. Y como yo sé que a Paco no le gusta que yo continúe diciendo estas cosas, voy a leer lo que he preparado, que es su currículum. Esto a él no le gusta para nada, que se digan cosas de él y todo ese tipo, pero yo lo voy a hacer, ¿vale? Para que conste. Es que esto se graba y todo eso, entonces... Bueno, Paco es archivero bibliotecario de Osuna, como he dicho, es licenciado en Historia y leyó su memoria de licenciatura, Las murallas de Osuna, que se publicaron en el año 2003 por la Fundación El Monte. Además, es editor de un libro colectivo, Del arca de tres llaves al fichero digital, 500 años del archivo de Osuna, y también ha realizado varios estudios preliminares de textos historiográficos básicos para la ciudad de Osuna, bueno, importantísimos, ¿no? Uno de ellos es El Gran Duque de Osuna y su Marina, Jornadas contra turcos y venecianos, de Cesario Fernández Duro. Otro, La ciudad recreada, Osuna en la obra de Antonio García de Córdoba, en colaboración con Atienza, con el profesor Atienza. Y otro, que ya lo conocemos hace tiempo, sobre Jerónimo Gudiel, el libro de Jerónimo Gudiel, Compendio de algunas historias de España. Después tiene una cantidad ingente de artículos, de colaboraciones en jornadas, en Osuna, bueno, en Osuna, su ciudad natal, en Morón de la Frontera, en la Puebla de Casalla, aquí en Araal. En Araal es la segunda vez que viene, segunda jornada y segunda vez que viene. O sea, él siempre está dispuesto y a mí cuando yo le he pedido algo nunca me ha dicho que no. Entonces, algún día me lo dirá. Después resulta que él, bueno, recientemente... Esto sí que no le gusta para nada. Ha sido premiado, premiado en el año 2012. Compartimos tribuna, ¿te acuerdas? Sí, sí. Yo iba por otro lado, pero compartimos tribuna. Él fue premiado en el año 2012 por la Asociación Sevillana de Investigadores Locales, premio de la investigación local, y en el año 2013 fue premiado con una monografía, la monografía Estudios Monográficos Archivispalense, con la obra que hizo con el profesor Juan José Rodríguez Iglesias, La toga y el pergamino. Universidad, conflictos y poderes en la Osuna moderna. El historiador, evidentemente, investiga y tiene que contar, tiene que saber contar, pero además, si eso que cuenta lo escribe bien, tiene calidad literaria, pues mejor. Este libro, concretamente, Paco, te lo tengo que decir otra vez, está muy bien escrito. Yo he disfrutado leyéndolo. Y, bueno, quien no lo haya leído, pues yo lo recomiendo. Paco, tú empieza ya. Venga, te dejo. Bueno. Buenos días. Agradezco la presencia del público aquí hoy. No es fácil en un día como este tiempo intempestivo que tenemos, ¿no? Habrán comprobado ustedes lo bueno que es tener amigos, ¿no? Da gusto. Lo que él ha dicho, lo que ha dicho Juan Diego, viene mucho más por la amistad que por otro tipo de cosas. Yo se lo agradezco, pero, en fin, no es lo que a mí más me apetece. En fin, tiene razón en algo, y es que en estas jornadas soy reincidente. Con lo cual ya no se me puede achacar a mí, habrá que achacárselo probablemente a José María, que es el culpable de que yo esté aquí sentado hoy con todos vosotros, y intente decir algo que no se haya dicho aquí ya, que ya es complicado, sobre la medicina, la sanidad, la salud pública en la época moderna.
Creo que la mayoría ha reconocido la primera diapositiva. Es un par de escenas de la película El nombre de la rosa. Y no estoy loco. Es decir, esto tiene sentido. Intentaré explicarlo de dónde viene esto, ¿no? Cuando José María vino un día por el archivo, por otros motivos, y hablamos de la posibilidad de estar aquí y comentar algo sobre la medicina, la edad moderna, barajamos varias posibilidades, varias cosas que se podían hacer. Y, bueno, al final me decidí por intentar, ya que no puedo decir mucho de Muñoz y Peralta, porque no queda la fuente que habitualmente trabajamos en Osuna, en la casa de Osuna, no queda información, pues quizás lo interesante sería contextualizar el mundo que este hombre vivió, en el que se tuvo que desenvolver, el medio ambiente hostil en el que tuvo que vivir y aprender y enseñar. Y eso es lo que básicamente yo pretendo trasladarle a ustedes, una idea somera, una panorámica de cómo era el mundo de la medicina en aquel momento. Y como a mí me gusta siempre empezar por los antecedentes, se me ocurrió que no estaba mal. Esta película, El nombre de la rosa, y el libro de Umberto Eco, fundamentalmente, porque a lo largo de sus páginas y de los fotogramas se daba con una de las claves que por lo menos para mí, tiene este momento que ha analizado perfectamente José María y supongo que los días anteriores también los otros ponentes, ¿no? Hay una escena en esta película fantástica que responde con un pasaje casi literal en la novela, en la que el personaje de arriba, el siniestro Jorge de Burgos, está dando la homilía en la abadía, ¿no? Y entonces, a la vista de Guillermo de Baskerville, y el encontronazo que tienen los dos, de tipo intelectual y religioso, Jorge de Burgos aprovecha para decir que la abadía dispone de una biblioteca, pero que esos libros no son para la investigación. Lo dice en voz alta. Yo dudo que yo sea capaz de reproducir algo así, pero él con un brazo en alto dice, no la investigación, no existe el progreso. Solo una sublime recapitulación, a lo sumo un comentario. Ese era el modelo y el esquema mental. Toda generalidad es una barbaridad, pero básicamente algo así funcionó. En aquella época se creía que el conocimiento era algo cerrado, que los monstruos gigantes de la antigüedad habían conseguido ya que todo estuviera plenamente cerrado, todo el conocimiento estaba ya, solo que había comentarios sublimes sobre lo que los grandes de la antigüedad habían hecho. Es un momento clave de la película y clave para la interpretación del mundo que viene después con respecto a esto. ¿Y por qué aquí se ha citado tantas veces en estos días a Hipócrates o Galeno, por ejemplo? La cita es obligada porque ellos son los que condicionan básicamente todo el conocimiento de la medicina oficialista, que es algo que tenemos que tener en la cabeza. Hay muchas medicinas en la Edad Moderna y una de ellas es la que se enseña en las universidades y allí se mantiene, por aquella endogamia, esa cerrazón universitaria, se mantiene durante mucho tiempo. Y hay otras fuerzas que por fuera intentan ver otros caminos, disponer otras vías para esto. Siempre he pensado que la ciencia se mueve muy lentamente, la técnica muy rápido, la ciencia muy lentamente, y la verdad es que para el cambio en la medicina, para que se operase ese cambio, tuvimos que esperar siglos realmente para eso. Siguiendo ya con la tónica de película, no podía faltar la del médico recientemente estrenada, y porque el personaje que ahí funciona, el que aparece con el enfermo, es Avicena. Y Avicena era otro de los integrantes del corto elenco de manuales para estudiar medicina que había en aquel momento. De hecho, cuando luego lleguemos, veréis que en la biblioteca universitaria de Osuna,
Pues había 2 ejemplares del libro de Avicena. No había ninguno de Hipócrates y Galeno, pero porque lo habían robado. O sea, se habían llevado y no quedaban. Pero eran los 3 manuales típicos, clásicos, que se utilizaban, ¿no? Bien, a la hora de intentar explicar o hacerles llegar mi idea sobre cómo era el mundo de la medicina en aquel momento, intenté ver cómo sería factible, qué método utilizar para eso, ¿no? Cómo se podía intentar explicar, para intimar, para hacer íntimo el momento en el que vamos a abordar, ¿no? Bien, el primero, y por eso estaban esas escenas terroríficas de Jorge de Burgos, era para hacer referencia y resaltar algo que creo que es fundamental. El peso, el contrapeso que supone la religión con respecto a los avances científicos en ese momento. Es decir, bajo mi punto de vista, la religión siempre actuó como una fórmula para retardatar, para retrasar, para censurar, para oponerse a que hubiera una serie de avances en el mundo del conocimiento, quizás por lo mismo que Jorge de Burgos le expresa a Guillermo de Baskerville en la biblioteca, en la escena de la biblioteca, en la que Guillermo de Baskerville le pide el libro de la Comedia de Aristóteles. No puede ser, ese libro está maldito, no puede ser. ¿Por qué? Porque provoca la risa. Y si la gente se ríe, dejará de creer en Dios. Pues algo similar y algo parecido tiene que ver con el progreso y el avance del conocimiento. Había que mantener, porque así se mantenía estable, una idea de Dios que la religión controlaba. Bien, dicho esto y intentando excusar la presencia de los fotogramas de la película en la presentación, lo siguiente que yo me planteaba era cómo organizar metodológicamente esto para que fuera asequible. Es decir, yo en mi cabeza hay un barullo y yo tengo que intentar llevarlo a los demás, ¿no? Y que sea medianamente comprensible, por lo menos lo justo, ¿no? La escena que tenéis ahí es un cuadro flamenco que está en el Prado, es de un dentista, de un sacador de muelas, ¿no? Veis que tiene toda la serie de instrumentales en la mesa. Está en el acto propio de sacar la muela, no, la cara de dolor que pone el señor que está sufriendo el atentado es palpable. Y eso que parece un collar en el cuello es un collar de muelas. Sí, esa era la idea, lo que se percibía por parte del pintor, de cuál era la situación de este tipo de actividad, ¿no? Es cierto que ese mundo cerrado, de cerrazón medieval, de ese momento frailuno que hemos visto en ese ambiente de la película, en el Renacimiento tiene un cierto cambio, hay una cierta variación, ¿no? Hay unos aires de apertura que fundamentalmente provienen de Italia, de la Universidad de Bolonia, concretamente. Vesalio empieza a estudiar el cuerpo, la anatomía de otra forma, Paracelso, hay una serie de gente que hacen avanzar. Sin embargo, no se produce el mismo avance ni se extiende ese mismo avance por todas partes. Por poner el ejemplo de Osuna, que luego veremos, allí se mantuvo hasta el final el sistema de examen para los grados, que era, metes una regla en el libro de Hipócrates, se abre por la página que toque, se lee y el que se sometía al examen tenía que seguir el comentario. Ese era el modelo. Recuerdo una conferencia de Santiago Aragón, hace tiempo ya, que el hombre tenía que hacer frente a algo parecido a esto, ¿no? Y era intentar explicar qué es la justicia en el mundo moderno, al menos al principio, en el mundo moderno, en un nivel local, ¿no? El hombre, después de darle varias vueltas, se miró al público y le preguntó directamente: ¿qué pensarían ustedes si el señor que los juzga no tiene ni idea de derecho? Que es alguien que puede no saber leer y escribir, pero que tiene en sus manos la capacidad de enjuiciar, de sentenciar lo vuestro.
Bien, esa pregunta retórica que hizo Santiago se podría traducir aquí más o menos así. Bueno, ¿qué pensarían ustedes si la persona que le tiene que recetar lo que quiera que sea para su salud es un filósofo? Esa probablemente es una de las claves de lo que vamos a ir viendo por ahora. El médico en ese momento hacía un comentario de un texto, pero hacía un comentario desde el punto de vista filosófico. Juan Diego es filósofo y podrá quizás corroborar lo que yo estoy diciendo. Y lo cierto es que en ese mundo, en ese ambiente, en ese aire, es en el que se van a desarrollar durante mucho tiempo los estudios, los avances, la materia de medicina, sanidad. Bien, empecé por preguntarme cómo era eso de la sanidad en los pueblos. No tengo información de real, he tirado mucho de lo que hay en Osuna porque permite dar cierto juego, ¿no? Bien, hay un primer momento en el que los ayuntamientos, los concejos de aquel momento, se hacen cargo de parcelas sanitarias. Es decir, la primera noticia que yo recuerdo haber visto sobre esto es de 1524, en el que, creo que lo tengo aquí, sí, ahí lo tengo. Este es el primer documento, el dedito ese que ven ustedes ahí que tan amablemente sostiene el papel ese José María. Bien, se trata, el marginal dice físico, ¿no? El físico, el encargado del médico, que había en la villa, que era Maese Diego, decide que ya está bien, que se baja del carro y nombran al bachiller Garcés bachiller. Atento al asunto, el bachiller se supone que lo que había cursado era artes, retórica, latinidad, filosofía, básicamente. Bien, y entonces le encargan al bachiller Garcés que se ocupe de la atención de los enfermos del pueblo. La siguiente vez que aparece este pobre Garcés en las actas capitulares tiene que ver con el recorte de su salario, que ese era también otro de las grandes tragedias de la medicina en aquel momento, como luego tendremos ocasión de comprobar. Porque a raíz de la prohibición por parte del conde de que se ponga una sisa sobre... La sisa es algo así como el IVA actual, sé que no es un invento del IVA, es un invento europeo, con el que Montoro nos martiriza, sino que es algo muy anterior, ya martirizaban en aquella época a los pobres ciudadanos con aquel. Bien, prohíbe que se cobre una sisa y entonces la reacción del Consejo es bajar los salarios del personal, ¿no? Veréis que no, las resoluciones siguen siendo las mismas, ¿no? Bueno, y uno de los afectados, el primero que se cita es el pobre Garcés, que ve reducido su salario a la mitad. El boticario tuvo peor suerte, porque se le quitaron el salario. Y entre los trabajadores municipales que aparecen por ahí, hay uno que llama la atención, que es el saludador. Bien, el saludador no es alguien que sea muy amable y por las mañanas reciba con unos buenos días al personal en la puerta del cabildo. El saludador era alguien que lo que hacía era intentar dar salud. Era una especie de entre curandero, mago de la tribu que utilizaba una serie de recursos científicos, pero bueno, en aquella época ya se ha visto qué confusión había entre lo espiritual, lo terrenal, los bichitos esos pequeñitos que no se podían ver porque no había microscopio y el estado de ánimo, la salud de las personas, ¿no? El saludador va a desaparecer. Es un cargo que se mantiene quizás hasta mitad de siglo y a partir de ahí ya desaparece entre la gente que forma parte del personal del ayuntamiento. La siguiente ocasión en que volvemos a tener la presencia de un médico entre el personal que paga el ayuntamiento es un tal Diego Sánchez, ¿no? Aquí sí ya se dice algo más porque en el acuerdo se indica cuál es parte de su cometido, ¿no? El ayuntamiento tenía que ver con el abastecimiento de la ciudad en todos los sentidos. No solo traer carne y que hubiera carneros y pescado en la pescadería o que hubiera fruta en la plaza,
sino que también tenían que proveer de determinados oficios que eran necesarios para la villa y, por lo tanto, le facilitaba la instalación allí contratándolos con salario, ¿no? En este caso se dice que tiene 4.000 maravedís de salario al año, que no era mucho dinero, y está obligado a curar a las personas muy pobres y necesitadas, que no tengan posibilidad de poder pagar el médico. Esa era una de sus obligaciones. En un mundo en que no existía nada parecido a la seguridad social, ni nada parecido a una protección pública de la salud, el ayuntamiento venía a cubrir determinadas carencias a través de este tipo de profesiones, de cargos que ocupaban, ¿no? Bueno, no era la única. Aparte de que este tuvo mala suerte porque poco tiempo después el Consejo decidió retirarle el salario porque algo había que no funcionaba y decidió prescindir de los servicios de... No era este el único cometido que tenían los que trabajaban en el ayuntamiento como médicos, ¿no? He rescatado una imagen medieval de cómo debió ser un consultorio médico. Me parece que es muy ideal, creo que demasiado. Y creo que ese despliegue arquitectónico tiene más que ver con un gusto estético que con la realidad. Probablemente la cosa fuera bastante más patética, más triste, más terrible, más terrorífica. Y al médico tenía que ser peor que ir al dentista, ¿no? O sea, yo entiendo que era algo así, pero bueno, al menos ven ustedes cómo el imaginario representaba ese tipo de actividad. Otra de las cuestiones que abordaba y tenía que afrontar el que estaba a cargo, el que estaba asalariado por el Concejo, lo ven ustedes en el detalle que tengo a mi izquierda. Eso que queda casi fuera del foco, dice cirujano de la putería. Y han escuchado bien. No me he traspuesto, efectivamente así, es cirujano de la putería. Esa era otra de las misiones que abordaba en los consejos, que era la visita semanal a la Casa de Mujeres Públicas. Tiene 700.000 nombres. ¿Qué habilidad tenemos para intentar no llamar por su nombre a las cosas? Era la Casa de las Mujeres Galanas, las Mujeres de la Vida, cortesanas, en fin, Mancebía, de Manceba. Y al final, cuando llega la hora de escribir rápido, es putería, que no tiene más, en fin, pan y el vino. Se trata de que, en este caso, el cirujano que se hacía cargo de la visita, pues se va y entonces deciden nombrar a 2 para hacer la visita. La Casa de las Mujeres Públicas tenía una función pública, es decir, era de salud pública, porque existiendo ese servicio, pues evitaban determinadas males, violaciones, que a pesar de ello siguieron existiendo. Con lo cual era una fórmula de salud social y era necesario para prevenir otros males. Y el ayuntamiento, en este caso, pues cubría las necesidades de sanidad de esas personas, de esas mujeres, para evitar que pudiesen extender males. Más en unos momentos en que se puso de moda el mal francés o mal español, dependiendo de quién lo diga, en fin, la sífilis y demás historias que había en ese momento. Los médicos además asesoraban a los consejos, a los cabildos en determinadas materias y fundamentalmente tenían que ver con los periodos, los procesos en que había una enfermedad pública, ¿no? Es llamativo la enorme confusión que se producía en la mentalidad de aquel momento y la dificultad para poder tener un camino estable a la hora de la curación, a la hora del abordaje del problema de la salud, ¿no? Fíjense bien que de las primeras referencias que aparecen en actas capitulares sobre el asesoramiento de un médico al Concejo, tiene que ver con que los médicos reclaman que haya abasto de carnes, porque dice que en caso de no haberlo, la gente morirá. Hombre, parece de perogrullo, no creo que haya que estudiar 6 años de medicina para llegar a elucubrar
que si alguien no come acaba muriéndose, ¿no? Pero fijaros bien en qué nivel mental nos estamos moviendo. Así, el ayuntamiento recibe ese informe de los médicos en el que dicen que como quiera que sea hay que buscar carne de carnero, de cerdo, porque de lo contrario hay un peligro cierto, además dicen, de muerte, ¿no? Son pocas veces las ocasiones en que se citan situaciones de este tipo, en el que vemos asesorando a los médicos, a los miembros del Consejo. Se dan mucho más, son más frecuentes ante casos de epidemia. Eso es habitual. O sea, la epidemia de peste, fundamentalmente, requería una actuación conjunta y un plan de actuación, ¿no? Hubo bastantes episodios de peste. En Osuna llegaban alternativamente provenientes de Morón y Araal, o de la parte de Málaga, vía Antequera, y en una de estas ocasiones volvemos a ver esa confusión mental, ese no haber una base científica de estudio sobre qué hacer ante este tipo de cosas fuera de lo que son medidas preventivas, ¿no? Y tiene que ver también con la alimentación. Hay un momento, estamos hablando de la peste de 1650, en que el gobierno municipal decide prohibir el consumo de frutas y legumbres y algunas hortalizas. No lo cita así, pero vamos, eran hortalizas, tomates y no sé qué. Porque dicen que el consumo de ese tipo de productos podía acarrear el contagio de la enfermedad. Eran productos que venían de fuera y que por lo tanto podían venir ya infectados, ¿no? Bien, se recurre al criterio de un médico, Martín Suárez, y este hombre dice que no, por Dios, no, hay que comer fruta y verdura. Hombre, cuando uno lee esas cosas empieza a tener la sensación de que ahí se está moviendo algo en ese mundo intelectual, en ese mundo científico. Claro que si sigue leyendo se da cuenta de que no. El problema es que decía que si la gente no comía frutas, legumbres, ensaladas, berenjenas, el problema es que comería otras cosas y estas otras cosas podían estar infectadas igualmente, con lo cual era bueno que entrasen, siempre y cuando viniesen de lugares sanos, pues que ingresasen frutas, verduras, legumbres, con lo cual volvemos a lo de antes, es decir, lo que hay es que comer para no morirse, ¿no? Eso es lo primero, y bien que se coma. Hay que comer. Eso ocurre en el contexto, en el entorno de una epidemia. ¿Qué pasaba cuando se tenía noticia de que había un brote epidémico bien desde Sevilla, por el puerto, o bien desde Málaga, también por el puerto, y aparecían casos en Araal, en Morón, en Marchena, o bien en Antequera y la zona de aquello? Bien, lo primero que hacía el Consejo era empezar con las medidas preventivas de rigor. Supongo que esto quizás lo hayan contado en estos días, en estas jornadas. Lo primero que se hacía era cerrar la ciudad, es decir, evitar el intercambio. Esa era la primera. Se limpiaban las calles, con lo cual ahí uno presupone que existía la idea de que eso de que la higiene era fundamental a la hora de la prevención. Incluso, además, junto a la limpieza de calle, lo que hacían era que había humo de romeros, se echaba humo de romero, es decir, se quemaba romero, probablemente para evitar la pestilencia, para evitar los olores, ¿no? A partir de ahí se hacía un hospital casi de campaña, porque se llevaba fuera de la ciudad, y se intentaba buscar personal que se hiciese cargo de los cuidados de la gente, y se buscaban diputados para la quema de la ropa, que esa era la otra parte del invento este, ¿no? O sea, había que quemar la ropa por el peligro de contagio que había en ella. Recuerdo una carta del tercer duque, que se encontraba, como era habitual en aquella época, preso en Arévalo, en el que el hombre, después de unas protestas increíbles de dolor, dice: yo querría yo estar en vuestros lugares, que me pasara a mí, no a ustedes. Pero bueno, mientras sí, ¿no? Y salgo de Arévalo, vais al castillo, vais al palacio y donde haya ropa u olor de haber habido contagio, os la lleváis y la quemáis. Y a partir de ahí ya veremos. Ese era el concepto mental que había en aquel momento.
Fijaros bien que además en esta peste de 1650 hay algo que es todavía más lamentable, más doloroso. Sabemos por mil informaciones distintas que la gente huía de la ciudad, buscaba el campo, buscaba el aislamiento fuera de esos recintos insalubres que eran las ciudades. Pero es que en este caso, la de 1650, se producen dos escenas diametralmente opuestas. Por una parte, en la Junta de Médicos, que era lo habitual cuando había este tipo de episodios, la Junta de Médicos, que dice que todas estas cosas hay que hacerlas y tal igual, pues a esa Junta se le reclama que un doctor de forma voluntaria sea el que cuide de los enfermos. Empieza porque uno de ellos, quizás el más conocido, que era Lucas de Góngora. Lucas de Góngora fue catedrático en la Universidad de Osuna de Medicina y escribió un libro fantástico sobre las ventajas del tabaco. Yo lo tengo de cabecera en la mesilla. Creo que Enrique Soria también. Y luego tuvo una disquisición terrible sobre cómo era un producto, un vegetal, que si era astringente o no sé qué. Y a eso le dedicó 80 fabulosas páginas. Bien, pues este hombre, el día que lo citan a la Junta de Médicos, resulta que dice estar enfermo y que está purgado, o sea, que se está tomando un purgante, ¿no? Y que por lo tanto no asiste. Que lo de ser médico que los catedráticos estaban exentos de ese tipo de servicios y que por lo tanto él no. Que él, eso de asesorar desde lejos a los otros, sí. Eso de contarle qué tienen que hacer y tal, bien, eso no hay problema, pero vamos, de ponerme y remangarme e ir al asunto de combatir precisamente con esa muerte silenciosa, ese enemigo invisible que era la peste, que de eso nada. Hubo un médico que tuvo el valor de hacerlo y fue el único que abordó, en este caso, estuvo de acuerdo en cumplir esa función. Y se fue a la cárcel a buscar gente que quisiera voluntariamente ser enfermeros. Bien, junto a la insolidaria postura de Lucas de Góngora aparece la magnífica labor de Miguel Domínguez. Miguel Domínguez es un preso que pide realizar las tareas de enfermería y el hombre se cuida de todos los enfermos durante este episodio, hasta el punto de que el concejo lo exime de todo pago de cargas concejiles y lo saca de la cárcel. Y le hace una mención expresa y específica en el Cabildo sobre el reconocimiento de esa labor, junto a la insolidaridad del médico, la generosidad, la misericordia de este hombre. Otro de los aspectos simpáticos, por llamarlo de alguna forma, de ese mundo de médico en aquel momento era lo difícil que es comer de cualquier cosa en la Edad Media y en la Edad Moderna. Entonces también lo era así en la medicina, ¿no? Veréis que el mundo medieval y parte del mundo moderno es muy corporativo. Los gremios no existen por casualidad y no son protectores de privilegios por casualidad. Y en ese sentido también existe una enorme lucha de los médicos contra el intrusismo profesional. Supongo que eso sí lo comentaron aquí. Bien, no he encontrado ejemplos en Osuna porque se perdió el archivo de la audiencia. He localizado dentro del Fondo Osuna algunas cosas de Villagarcía que me han llamado la atención, ¿no? Una de ellas la protagoniza Francisco Antonio Rodríguez, porque este va a tener varias. Este es médico y empieza por denunciar a todos los barberos que practican ese que comentaba antes José María del arte experimental, el que sabe por experiencia. Bueno, pues ellos eran practicantes, ¿no? Bien, él denuncia que no están capacitados, que no tienen titulación, que no pueden ejercer, ¿no? Lo sabroso del pleito es las lindezas que se dedican unos a otros, ¿no? Es decir, los insultos harían subir de color a cualquiera, ¿no? Pero no se limitó, eso fue en 1704. El año anterior, el blanco de su gira fue el cirujano. Hay una diferencia entre cirujano y médico, no vamos a entenderlo aquí en esta historia, pero bueno. En principio, estos cirujanos, que también tenían que estar examinados para tal, recibían la acusación por parte de los médicos de que eran cirujanos romanistas. Sí, es una cosa, es decir, que su formación era en romance,
en castellano, no en latín, que era la lengua culta, la lengua científica, ¿no? Filosóficamente científica, ¿no? Bien, el caso tiene que ver con una actuación del cirujano que se entromete a labores no de cirujano, sino de médico, y trata a una señora que está enferma y le diagnostica que lo que tenía era tabardillo. El tabardillo es actualmente tifus. Y cuando esta mujer empeora y de paso su marido también se contagia, al final mueren los dos, interviene el médico y denuncia que hay un error en el diagnóstico, que no es tabardillo, sino que son fiebres tercianas, que es algo así como malaria o paludismo, una cosa de este tipo, eran fiebres intermitentes. Bien, en esa discusión acalorada sobre si es tabardillo o no es tabardillo, también se agreden unos a otros, en fin, hay una historia de este tipo, y al final el médico lo denuncia y trae al hilo una serie de declaraciones de testigos, ¿no? para intentar demostrar fehacientemente que el cirujano no tiene ni idea de lo que es un diagnóstico médico. Bien, es evidente que son los testigos que propone el que denuncia, ¿no? Por lo tanto, no van a decir que el cirujano era fantástico. Pero tiene cierta gracia macabra, mucho de humor negro español, ir leyendo la serie de declaraciones. Llaman a una señora, una vecina de la familia esta, que había solicitado los servicios del cirujano. Entonces se va reproduciendo absolutamente la misma historia. El hombre llega, hace su diagnóstico y empieza el tratamiento. El tratamiento era sangría, y luego vomitivos, purgantes, y cuando no, pues más sangría y más purgantes. Entonces la señora decía, sí, mi marido estaba enfermó, murió, que era la misma relación que existía con aquella señora que enfermó, se puso peor, incorporó a la enfermedad al marido, murió y murió. Con lo cual uno acaba teniendo la sensación de que se sobrevivía en ese mundo de milagros, y que el apelativo de matasanos pues tampoco le venía largo a este personal, ¿no? Bien, ¿cómo se llega a ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, ¿cómo se llega a...? Fijaros bien, esta es una escena de... Eso es el Hospital de las Cinco Llagas en Sevilla, y lo que hay delante, en la plaza de delante, es un episodio de peste. Las medidas preventivas que adoptaba el médico ante la posibilidad de contagio, yo particularmente pienso que si yo estuviera malo y viera a alguien acercarse así... No sé qué opinan ustedes, pero vamos, esa fue mi impresión, ¿no? Bien, ya hemos visto un poco bajo la pluma y un poco sin un rigor excesivo cómo era la intervención de los consejos ante el tema médico. Bueno, ¿qué hizo la Casa durante este tiempo? ¿Cómo abordaba el señor este tipo de problemas, ¿no? Perdón, se me había olvidado que tenía esto aquí. Fijaros bien, esta contraposición que existe, esta es una imagen que entre una y otra hay bastantes siglos de diferencia. Una es una fotografía y hay un fulano que está sangrando a alguien, mientras que lo que tenemos es una representación medieval de una sangría. Es decir, durante siglos el esquema que mató al marido, a la señora y al marido de la pobre criada fue el mismo. O sea, al final era mucha sangría, mucho jarabe y mucho vomitivo para que luego acabar en el mismo sitio. Fijaros bien el modelo de actuación, ¿no? Esto es un dibujo del 18. Bien, ¿qué hacía la Casa con este tipo de situaciones? Bueno, dentro de lo que se le presupone a una casa señorial, a un señor, es evidente que ellos tienen que aparecer como señores. No tendría sentido que fuera de otra manera. Forma parte de su identidad, ¿no? Entonces, dentro de todo el mare magnum de fundaciones y de actividades que desarrolla la Casa en Osuna,
el cuarto conde, y lo deja claro en su testamento, lo dice nítidamente, decide hacer 3 mandas. 3 mandas, no habla de 3 iniciativas, 3 empresas, 3 mandas, es decir, para memoria, sobre todo de su madre, que era algo que él le llamaba mucho la atención, tenía una pasión especial por la madre. Bueno, una de ellas era la Capilla del Sepulcro, que es el entierro del linaje y el cuidado espiritual de las almas de ese linaje. La Universidad de Osuna, para combatir la herejía, se decía así textualmente, para formar a los clérigos y frailes para que puedan combatir la herejía. Y una vez cuidar las almas difuntas, cuidar la religión y el conocimiento teológico en la tierra, pues había que cuidar también los cuerpos, ¿no? Y hay 2 fundaciones fundamentalmente que son las que lleva a cabo la casa, y además muy paralelas en el tiempo. Esto que están viendo es el actual monasterio de la Encarnación, que es el lugar donde estaba el Hospital de la Encarnación. La siguiente, esto es en 1550 y algo, y en 1556, en la otra cabecera del otro estado, en Peñafiel, funda el Hospital de la Concepción, que era una de las vocaciones que tenía el cuarto conde. No hay manera de localizar una imagen del Hospital de la Concepción porque desapareció. Sin embargo, en el Plan General de Ordenación Urbana de Peñafiel se recoge que ahí identifican la parcela que fue ese hospital, y al final, en las mediciones, si trasladamos varas a metros cuadrados, el hospital tenía unos 92,5 metros cuadrados. Es decir, no vayamos a pensar nunca en un despliegue como el Hospital de las Cinco Llagas o un despliegue hospitalario como el actual. Estamos hablando de una casa pequeña en la que la atención pues, tenía que ser obligatoriamente reducida. También lo era en el Hospital de la Encarnación de Osuna. Confieso que haciendo la transcripción del inventario, localicé un inventario de 1590, cuando cambian los administradores suelen pasar todos los bienes que tienen, todos los elementos, los bienes muebles, tal, y se relacionan y se van anotando y uno va recibiendo lo que el otro va entregando, ¿no? Bien, era para coger una depresión. O sea, hacer la transcripción esa era depresivo, porque camas, colchones, sartenes, todo viejo. Algunos se pasaban hasta rotos, ¿no? Decían, pues está destrozado, está inservible, pero se hacía, ¿no? Se hacía la entrega. Y cuando llega la hora de la botica, pues exactamente igual, mucho tubo, mucho bote, el rabo de zorro, que no sé muy bien para qué puede servir el rabo de zorro, pero allí estaba, y toda la serie de instrumentos y artilugios para hacer jarabes, pócimas y tal, ¿no? Pero todo muy viejo, destrozado, no hay ningún elemento material nuevo, y ese hospital lleva trabajando casi 40 años. Es decir, en 40 años no se había renovado nada. Y ese era el sistema en que se atendían a la gente. No tenemos la fundación del Hospital de Osuna, pero sí está el de Peñafiel, y lo que dice, es más lo que no dice esa fundación a la hora de intentar entender cómo era la sanidad. ¿Por qué? Porque se detiene muy especialmente en la cantidad de misas que se tienen que dar, en las festividades que se tienen que celebrar, el cura que tiene que estar y no sé cuánto. Y luego llega la hora de lo que es la parte sanitaria, te lo comentamos, la tragedia, es cómo rehacemos la actividad sanitaria en esos centros. Bueno, cuando llega eso se contrata un médico, un boticario y un matrimonio que sea bueno para que cuide con cariño a los enfermos, en fin. Y no. Bien, ese hospital desapareció prácticamente a final del siglo XVI, porque ya en 1612 lo que era hospital se convierte en sede de los jesuitas y posteriormente de mercedarios, y ya al final las mercedarias en 1622 instalan su convento, que es el que vimos con antelación. También desapareció y ya no hubo ninguna fundación que fueran patronos únicos y paganos en la casa. Sí hubo, como en el caso de Morón, en el Hospital de Mujeres de Santiago, en que una iniciativa privada luego cuenta con un apoyo, una subvención, y se le nombra también patrón, pero también. Bien, era una cuestión de pagar y que funcionara la iniciativa por su cuenta. Insisto en que la lectura de los inventarios es absolutamente dañina porque uno se imagina
lo que tuvo que estar pasando el personal en aquel momento. Y en esto llegamos a la universidad. Sí, bueno, esa universidad que afortunadamente Muñoz Peralta no pisó. Digo afortunadamente porque probablemente en caso de haberlo hecho, pues igual no estábamos aquí hoy sentados, si estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Esa universidad que se funda, como he comentado antes, para luchar, para tener gente formada que luche contra las ideas peligrosas, protestantes y de ese tipo, dispone de 3 facultades. La facultad de Teología, que es la principal, la de Derecho y la de Medicina. Luego hay unos estudios de artes menores, que son las preparatorias para poder seguir luego esos derechos, los estudios superiores, ¿no? Los doctores eran los catedráticos de arte, es decir, los médicos eran los que impartían esos estudios de artes menores, y oratoria, matemática, en fin, retórica, latinidad. Y tuve la precaución de buscar en el inventario de la biblioteca, algo que se hace a principios del 18, tuve la precaución de buscar qué libros había de medicina en aquel momento. Caben aquí, ¿eh? Es decir, y tengo la letra grande. Es decir, había 2 libros de Avicena, una de San Alberto Magno. Este era un dominico que se dedicó a estudiar ciencia, en fin, era muy aristotélico y seguía eso. Concilia de Montaigne, Bartolomé Montaigne, creo, porque lo único que aparece allí es el título así, ¿no? Johannes Fabri, que me temo que no es conocido ni en su casa a la hora de comer. Petrus Albano, Plutarco y Párez de Lara sobre la cruzada. Esos eran los libros que componían la biblioteca de medicina de la Universidad de Osuna en el siglo XVIII. Bien, eso no quita, o quizás explica, algo que sucede además a principios del siglo XVIII. En la Universidad de Osuna se recibe una carta del rector magnífico de la Universidad de Sevilla, en el que la alerta sobre el problema que están dando una sociedad que se dedica, o tertulia, que noviciamente se ha introducido en esta ciudad, intentando persuadir doctrinas modernas, cartesianas, parafísicas y de otros holandeses o ingleses, cuyo fin parece ser pervertir al célebre Aristóteles, despreciando consiguiente las de Hipócrates y Galeno, admitidas en todas las universidades. Habían denunciado el tema ante el Consejo Real, pero el Consejo dice que manda pedir un informe al Consejo del Protomedicato y que esta gente no ven tampoco en la actividad esta nada que sea un desastre ni que vaya a pervertir tantas cosas, y que por lo tanto permite que exista esa tertulia. Pero para seguir intentando que desaparezca esa tertulia, lo que hace la Universidad de Sevilla es pedir apoyos a otras universidades para que se sumen a la petición de que desaparezca, se prohíba aquello, ¿no? Entre las motivaciones que se dan para esto, se habla literalmente de los gravísimos daños que amenazan introduciéndose tales doctrinas practicadas solo por herejes, y siendo ellas antiguas y las más condenadas las que vuelven hoy a suscitar. Dice que encubiertas con el velo de nueva filosofía y medicina. Es decir, volvemos ante la confusión que ya salió de qué estamos hablando. Estamos hablando de ciencia, de religión, de creencias, bien, todo esto. Esa tertulia continuó y, de hecho, Muñoz Peralta fue uno de los primeros miembros fundadores de lo que fue la Academia, de Real Academia de Medicina de Sevilla, en 1727, ¿puede ser? No, él nace en 1695, pero la fundación de esta... ¿Antes? Bien, yo creo recordar que en torno a 1627 o algo así es cuando ya se funda esta academia. Y él es uno de los miembros fundadores, es uno de los que aparece. Pues bien, era uno de esos herejes holandeses
que cita esto. Fijaros bien cómo la actividad que desarrolla esa academia y las nuevas mentalidades que parten de la observación, de que hay que intentar observar y ir anotando qué se produce, qué síntomas, cómo combatirlo, se tarda infinidad de tiempo en llevarse adelante. En 1836 publica un libro un catedrático de medicina de la propia universidad, que había sido, que es Antonio García García, padre de Antonio María García Blanco, alguien al que acaban de dedicarle un estudio, Manuel Moreno Alonso, ¿no? Bien, pues este hombre habla memoria sobre el modo de perfeccionar el estudio de la medicina, o sea, relación de una academia establecido con este objeto en la Villa de Osuna. Lo que acaba pidiendo Antonio García García, quien, por cierto, a pesar de todo esto, cuando decidió, dentro de la Sociedad Económica de Amigos del País, hacer alguna actividad extra, creó unas clases de latinidad y una tertulia matemática, con lo cual no abandonó nunca tampoco ese concepto de médico filósofo, a pesar de que aquí ya recomienda otro tipo de actividades, ¿no? No quiero ser muy pesado con esto de los textos, pero por ejemplo, dice, a la hora de los males de la medicina, habla del grande abuso de las sangrías copiosas, del opio, vomitivos, purgantes, drásticos, de los tónicos, estimulantes fuertes y de específicos recetados sin medida, que además se le mandan al paciente sin más estudios, sin más. Él proponía que hubiera una serie, se fueran anotando historias médicas de manera que pudiese tener una base amplia sobre la que estudiar el desarrollo de la enfermedad y poder buscar sobre la base del conocimiento el remedio, ¿no? Y en 1836, en pleno régimen ya liberal, insiste en que todavía hay gente que es tan obstinada, gente obstinados, lo hay tan obstinados que pretenden, no se ha adelantado nada desde Hipócrates, creen que se ha perdido que se ha predicho todo en sus obras, que su doctrina es la única, exclusiva e infalible, al mismo tiempo que no siguen el espíritu filosófico y observador, que tienen aversión al continuado estudio, meditación y comparación de las nuevas doctrinas. Es decir, que hemos vuelto al principio. Al final, todavía en la primera mitad del siglo XIX, seguía existiendo gente con el discurso de Jorge de Burgos. Bueno, muchas gracias.